Cuando pensamos en un escudo romano, solemos imaginar una simple herramienta de guerra. Pero en el mundo antiguo, un escudo era mucho más que protección. Era un mensaje. Cada color, cada animal, cada forma y cada divinidad representada hablaba un lenguaje que todos entendían. Poder, identidad, miedo, pertenencia y destino. En este vídeo no vamos a estudiar los escudos romanos como armas, sino como símbolos. Vamos a descifrar qué querían comunicar, a quién iban dirigidos esos mensajes y por qué Roma convirtió el campo de batalla en un auténtico escenario de comunicación visual. Porque antes de que comenzara el combate, el símbolo ya había hablado. No hay representaciones directas conservadas de los escudos romanos de la monarquía, pero sí paralelos etruscos e itálicos. Los diseños eran simples y ligados a la religiosidad de aquel entonces. Era común el uso de figuras geométricas, un clásico en el universo del simbolismo, escudos cubiertos por círculos concéntricos, discos solares, puntos centrales. Esas figuras hacían referencia a la energía, la luz y la divinidad. Tampoco era extraño ver representaciones de animales protectores, sobre todo águilas, halcones, lobos y toros. Tenían valor apotropaico, es decir, de protección mágica, puesto que la palabra apotropaico significa aquello que protege, desviando el mal, la desgracia o el mismo mal de ojo. Los romanos, muy sensibles a los augurios y a los signos mágicos, usaban símbolos y animales en sus objetos militares, escudos, estandartes y armaduras como amuletos colectivos. En la guerra, donde la vida y la muerte estaban en juego, esta protección mágica era tan importante como la profesionalidad militar y el valor. Las águilas y los halcones, aves solares, ligadas a Júpiter y al cielo, simbolizaban la mirada divina desde lo alto, victoria y rapidez. En el campo apotropaico alejaban la derrota, porque un ejército bajo el águila disfrutaba del favor de los dioses. Antes de la batalla, los augures interpretaban aves y prodigios, las mismas aves que podían aparecer pintadas en los escudos. El lobo fue el animal fundacional de Roma. Todos conocen a la loba que amamantó a Rómulo y Remo. En los escudos, el lobo evocaba la ferocidad colectiva de la manada y actuaba como amuleto de cohesión social y victoria. Como valor agregado, proyectaba terror al enemigo y protección al soldado. Los toros eran emblemas de la fuerza, la fertilidad y la potencia invencible. El toro tenía también connotaciones rituales. De hecho, tenemos los sacrificios de toros a las divinidades Marte, Mitra y Júpiter. En un escudo alejaba la debilidad y atraía la fuerza vital inagotable. Los romanos no veían contradicción entre disciplina militar y magia protectora, puesto que el ejército era también un espacio de ritual y sacralidad. Así, el motivo animal del escudo se integraba en una visión más amplia. El soldado combatía bajo la mirada de los dioses, protegido por símbolos mágicos. Para un romano culto del siglo I, esos animales eran manifestaciones visibles de virtudes militares. El águila, la soberanía, la victoria. El halcón, la rapidez, la visión. El lobo, la ferocidad, la unión. El toro, la fuerza, la resistencia. Lo apotropaico no era visto como una simple superstición vulgar, sino la traducción visual de valores militares en clave sagrada. Los animales protectores en escudos romanos tenían un claro valor apotropaico, desviaban la desgracia y atraían la victoria, protegían psicológicamente al soldado y aterraban al enemigo, conectaban a la legión con los dioses y con los valores militares esenciales. Eran, en definitiva, amuletos colectivos que convertían el escudo en algo más que defensa, en una frontera sagrada entre la vida y la muerte. Eran capaces de escapar de la desgracia y atraían la victoria. También protegían psicológicamente al soldado y aterraban al enemigo. Conectaban a la legión con los dioses y con los valores militares esenciales. Eran, en definitiva, amuletos colectivos que convertían al escudo en algo más que defensa, en una frontera sagrada entre la vida y la muerte. Ahora hablaremos de los motivos geométricos. Espirales, zigzags, rombos o esvásticas eran muy comunes en el arte itálico y etrusco. La espiral es un motivo antiquísimo, heredado del arte celta, griego y etrusco. Para un romano culto evocaba el movimiento perpetuo, el ciclo de la vida y del cosmos. En el plano militar, la espiral protegía porque desviaba las fuerzas del mal y la desgracia, haciendo girar lo negativo hacia el exterior. También podía simbolizar la dinámica del combate, siempre en movimiento, o la ascensión hacia lo divino. El zigzag
recuerda el rayo relámpago de Júpiter, arma suprema de los dioses. Pintado en un escudo tenía un doble efecto: apotropaico, porque el rayo quemaba el mal y lo ahuyentaba, y militar, porque identificaba al soldado con la fuerza destructora y fulminante de Roma. Era también un motivo de ruptura y dinamismo, transmitiendo energía visual. El rombo, figura estable y cerrada, era visto como símbolo de orden y equilibrio. Tenía igualmente un valor apotropaico porque recordaba a un ojo protector, o a un escudo dentro del escudo, reforzando la idea de defensa mágica. Además, en el simbolismo agrícola y religioso, el rombo estaba asociado a la fertilidad y prosperidad, lo cual, trasladado al ejército, significaba permanencia y fuerza vital. La forma de la svástica, con sus 4 brazos acodados, representaba el movimiento rotatorio perpetuo anclado en un punto central inamovible que algunos asociaban a lo que hoy llamamos el quinto elemento. En la antigüedad, la svástica se asociaba con el sol y, por extensión, con la vida, la energía, el dinamismo y la fuerza. Como símbolo de la energía solar y el buen curso de las cosas, era un poderoso talismán de buena suerte y prosperidad. Se utilizaba con frecuencia en mosaicos, fíbulas, joyas, monedas y, por supuesto, en elementos ligados al ambiente militar como los escudos. Su asociación con la energía y el movimiento perpetuo también se alineaba con la idea de la fuerza incesante necesaria para la guerra y, en última instancia, con la victoria. Los símbolos dinámicos eran muy valorados en el equipamiento militar. Así, los motivos geométricos, al repetirse con fuerza rítmica, zigzags en serie, espirales concéntricas, rombos en mosaico, esvásticas, producían un efecto hipnótico e intimidante sobre el enemigo. Al mismo tiempo eran fácilmente distinguibles en el campo de batalla, reforzando la identidad de la unidad militar. Para el propio soldado, ver el escudo decorado con esas figuras era como tener un amuleto visible y cercano, cargado de energía. Eran, en definitiva, un lenguaje geométrico de poder y protección, donde cada forma transmitía valores religiosos, cósmicos y militares. Antes de proseguir con el vídeo, os animo a seguir la cuenta de Telegram del canal. Podéis clicar sobre el acceso en el primer comentario fijado del vídeo. Hay razones para hacerlo: entrega segura de notificaciones de todo tipo, material extra y una mucha mayor libertad. Ya somos 73, poco a poco sumamos. Además, hemos abierto un nuevo canal de YouTube llamado El Lenguaje de los Símbolos. Está centrado, como el nombre indica, en el simbolismo. Si os atrae este mundo, os gustará formar también parte de ese nuevo proyecto. Las direcciones del nuevo canal también la tenéis en el primer comentario fijado del vídeo. Bien, seguimos con el trabajo que nos reúne aquí. Durante la República, los escudos romanos experimentaron un cambio muy importante respecto a la etapa monárquica. Se uniformizaron tanto en forma como en sus motivos decorativos. En la monarquía y primeras fases republicanas predominaban el clipeus, escudo redondo de bronce, muy al estilo griego primitivo. Hemos de recordar que el lacio tuvo al sur una consistente presencia griega, la Magna Graecia, que estaría en el sur de la actual Italia. Hacia los siglos IV y III a.C., Roma adoptó el scutum ovalado, probablemente por influencia samnita. Este se convertiría en el escudo típico de las legiones republicanas. Con el tiempo, este se hizo más rectangular y curvo, casi semicilíndrico, hasta llegar al aspecto clásico que la mayoría tenemos en mente. Ya no estamos hablando de emblemas de clanes ni de símbolos individuales. Por estas fechas, los escudos de las legiones republicanas tendieron a usar diseños repetidos y uniformes para toda la unidad. Los más comunes y que conocemos por hallazgos y relieves, como la columna de Trajano o esculturas funerarias de época republicana imperial temprana, fueron el rayo, en latín fulmen, asociado a la divinidad Júpiter, símbolo de poder divino y victoria. El ala extendida en vertical, acompañando al rayo, es símbolo de rapidez y protección celestial. No era raro que rodease al conjunto una corona o guirnalda evocando triunfo y gloria. A veces el orbe o disco solar, situado en la parte central del escudo, podía confundirse con el propio umbo, la pieza metálica central. Este esquema de rayo más alas más guirnalda es lo que solemos llamar el típico diseño del scutum romano. Todo esto era muy práctico a la hora de facilitar la identificación de unidades enteras en el campo de batalla. Se mantenía así la tradición apotropaica ya presente en la monarquía, pero ahora organizada y sistematizada por las fuerzas armadas. A nivel simbólico, el rayo de Júpiter invocaba la protección del dios supremo, y las alas y guirnaldas reforzaban la idea de victoria y favor divino. El rayo, o fulmen, era el arma suprema del dios Júpiter. Representaba el poder absoluto y la victoria concedida por la gracia de los dioses. En el escudo, el fulmen convertiría al soldado en instrumento de voluntad divina, haciendo capaz al legionario de golpear como el propio dios. Las alas, o alae, extendidas como estaban en vertical junto al rayo,
evocarían la agilidad extrema de las fuerzas celestes. Vendrían a simbolizar que la protección divina descendía velozmente sobre el combatiente. También recordarían a la victoria alada, es decir, la Nike, o victoria romana, que acompañaba y legitimaba el triunfo. Pero profundicemos un poco en Nike. Nike era hija de los titanes Palas, relacionados con la guerra, y Estigia, el río del inframundo, personificación del odio. Esto la situaba en la primera estirpe de las divinidades, anterior a la generación de los dioses olímpicos. Durante la titanomaquia, la guerra entre los titanes y los olímpicos, su madre Estigia y sus hermanos Kratos, la fuerza, Vía, la violencia, y Celo, la rivalidad, se aliaron con Zeus. Como recompensa, Nike se convirtió en la aliada y áuriga, es decir, la conductora del carro personal de Zeus, lo que subraya su importancia. Su función era la personificación de la victoria y el triunfo, no solo en la guerra, sino también en las competiciones atléticas, de ahí su conexión moderna con los Juegos Olímpicos. A diferencia de muchas personificaciones que no tenían un culto establecido, Victoria tuvo su propio templo en el Monte Palatino, en Roma. No hay que confundir a esta diosa con los nombres de las divinidades a las que se le agregaban epítetos para resaltar una faceta en particular. Por ejemplo, Atenea Nike, que también era apodada Atenea Promacos o Atenea Palas. La corona o la guirnalda circundan el conjunto como símbolo de triunfo y gloria eterna. No solo significaba victoria militar, sino también reconocimiento público y honor perenne. Ya en el plano religioso, la corona es un signo de consagración, pues lo que encierra está bendecido y santificado. La corona era el principal mecanismo de reconocimiento público en la sociedad romana, y claro, esto se reflejaba en sus fuerzas armadas. En el mundo antiguo, la colocación de una guirnalda alrededor de un objeto, una persona o un altar, era un acto de purificación y dedicación religiosa. Las coronas y guirnaldas, especialmente las hechas de laurel, asociadas a Apolo y a la adivinación, o de roble, asociadas a Júpiter, eran ofrendas a los dioses. Al colocar este símbolo alrededor del diseño central de un escudo, se invocaba la protección y la bendición de las deidades sobre el portador y el objeto. El círculo suele crear un espacio sagrado. El objeto o símbolo dentro del círculo, sea este un rayo, un animal totémico o una espástica, queda así sacralizado y su poder se potencia. El orbe, o disco solar del centro, a menudo confundido con el umbo metálico, representaba el sol divino, la eternidad y el orden cósmico. Era el punto de equilibrio, el corazón del escudo, desde donde irradiaban poder y protección. Asociado al sol Invictus, era un recordatorio de la fuerza invencible y universal de Roma. El umbo era la cúpula metálica real en el centro del escudo o de pequeñas rondelas, en latín parma, cuyo propósito principal era desviar los golpes y proteger la mano del soldado. Era una pieza funcional. Sin embargo, en el arte decorativo de los escudos, sobre todo en las representaciones funerarias triunfales o en mosaicos, y en los escudos ceremoniales o votivos, el diseño que rodeaba o cubría el umbo elevaba esta zona a un nivel simbólico. El umbo se convertía así en el lienzo para el disco solar. Como la estrella más consistente del cosmos, el Sol representaba la regularidad, la ley y el orden. Para Roma, que se veía a sí misma como la que impone el orden en el mundo, la Pax Romana, alinear sus símbolos militares con el Sol legitimaba su poder como un poder cósmico y eterno. La referencia al Sol es directa. La luz y el calor y el ciclo solar eran fuerzas fundamentales. Su presencia garantizaba el éxito y la prosperidad. Simbólicamente, el centro es la sede del poder y la fuente de la energía. Si el escudo es un microcosmos de protección, el centro es su fuente de vida y fuerza. Los motivos radiantes, rayos solares, a menudo partían de este punto, enfatizando la irradiación de la protección. Interpretando el escudo en su conjunto, tenemos que la suma del rayo más las alas implicaba que el poder de Júpiter se manifestaba con rapidez y alcanzaba a todos, nadie escapaba a su golpe. La corona rodeando el rayo y las alas hacían referencia a la victoria divina, que se traducía en triunfo humano y la gloria eterna para la legión. El orbe central, el umbo, el sol, nos muestra el escudo no como un arma defensiva, sino un centro de energía cósmica que reflejaba el orden universal y protegía al portador. En resumen, un escudo con rayos, alas, corona y orbe solar transmitía que el soldado combatía bajo la tutela de Júpiter. La velocidad y la protección celestial guiaban a la legión. La gloria y el triunfo estaban asegurados. El ejército era reflejo del orden cósmico y del poder invencible de Roma. Era, en esencia, un microcosmos sagrado pintado en la superficie del escudo, donde cada elemento reforzaba la idea de que Roma luchaba con el favor de los dioses y la fuerza del universo mismo. El escudo romano, con su forma curva y su gran tamaño, era una pieza clave en la eficacia de la legión. Protegía al soldado, además permitía formar el famoso testudo.
típica formación militar romana, ya tratado en el canal Hijos de Cronos. Y convertía a la infantería en un muro casi impenetrable, pero además de su función práctica, el escudo era un lienzo mágico religioso. En ellos se pintaban emblemas, colores y figuras que comunicaban mucho más que la mera decoración. Esto hemos de tenerlo muy, pero que muy presente. Ahora daremos un poderoso salto en la cronología del Imperio Romano. Sabemos que en el Bajo Imperio existía incluso un registro oficial de los emblemas de cada unidad, la famosa Notitia Dignitatum. En este documento aparecen representaciones de decenas de diseños diferentes, lo que sugiere que los escudos funcionaban como auténticos uniformes visuales. Cada corte o legión tenía su iconografía, fácilmente reconocible en el campo de batalla. Robert Greig, en un artículo de Journal of Roman Studies, señala que muchos escudos podrían reflejar figuras mitológicas, por ejemplo, el águila a Hércules o a leones rampantes. Estos diseños podrían indicar tanto afiliaciones militares como homenajes simbólicos. Para un romano con una ilustración solvente, la primera asociación era con Júpiter, óptimo máximo, el dios supremo del panteón. El águila era su animal epifánico y aparecía de continuo en los sacrificios. Por ejemplo, si un águila volaba hacia la derecha, se consideraba un augurio favorable de Júpiter. Por tanto, representaba la fuerza celeste, la soberanía y la autoridad divina. El águila no era una de cualquiera, sino la más cercana al rayo y a los cielos. Desde Mario, este símbolo se convirtió en el estandarte único y sagrado de la legión. Para el hombre del siglo I, el águila era el alma del ejército. Perderla era una deshonra y recuperarla un acto glorioso. Recordemos las águilas perdidas en la Germania y recuperadas por Augusto y Tiberio tiempo después. Esta dimensión sacral militar hacía que el águila fuese más que un emblema. Era un símbolo de cohesión, honor y destino colectivo. En la iconografía de la Roma imperial, el águila se vinculaba directamente con la autoritas, la autoridad, y el numen del emperador, su presencia sagrada. En los funerales imperiales se soltaba un águila desde la pira para simbolizar el ascenso del alma del príncipe a los cielos y su adivinación. Por ello, un romano con conocimiento vería en el águila la manifestación visible del poder absoluto y del vínculo entre el emperador y los dioses. Los estoicos y platónicos la interpretaban como la imagen del alma que tiende hacia lo alto, más fuerte que las aves comunes, capaz de mirar al sol sin cegarse. En textos de Séneca o Plinio el Viejo se alude a esta capacidad de elevarse como metáfora de la virtus, la virtud, y la contemplación filosófica. El águila era así una metáfora del hombre sabio, es decir, aquellos que como ella se atreviesen a mirar de frente la verdad, el sol del conocimiento y la razón. Existían también resonancias míticas. El águila que secuestra a Ganímedes para llevarlo al Olimpo, un relato muy presente en el siglo I, simbolizaba el favor divino y la inmortalización del elegido. En un contexto romano, esto reforzaba la idea de que el águila era mediadora entre el mundo humano y el divino. Para los romanos, Hércules era un héroe civilizador, mitad mortal, mitad divino, que tras superar sus trabajos alcanzó la apoteosis. Es decir, tras su muerte fue elevado el estatus de dios inmortal y admitido en el panteón olímpico, y se sentó entre los dioses. Su historia era ejemplo de que el esfuerzo, la virtud y el sufrimiento conducen a la inmortalidad. Un romano que supiera lo vería como modelo de virtus romana, una vida de esfuerzo recompensada con gloria eterna. Sobra decir que los emperadores se identificaban con él. Augusto y sobre todo Domiciano y Cómodo lo usaron como figura legitimadora. El emperador, como Hércules, cargaba con trabajos en beneficio del mundo. La iconografía, clava, piel de león, manzana de oro, representaba dominio, victoria y control sobre el caos. Así, para un romano, Hércules era una imagen imperial, fuerza al servicio del orden universal. Los estoicos veían en Hércules un ejemplo del sabio que se sobrepone a las pruebas de la vida, símbolo de fortaleza moral. Filósofos como Séneca lo citaron como quien prefiere la virtud ardua a la vida fácil. Su lucha contra monstruos y trabajos imposibles eran metáforas de la batalla contra las pasiones y el destino. Era un héroe viajero, pues cruzó el mundo conocido, lo que lo convertía en un símbolo de expansión y universalidad, muy acorde al imperio. Se le atribuía la creación de caminos, templos y lugares sagrados, reforzando su papel de fundador y civilizador. También era protector de atletas, guerreros y comerciantes, un héroe cercano, multifacético, con presencia tanto en el foro como en el imaginario popular. Ahora tocaremos otra figura tan usada en los escudos de Roma, el león, la bestia fuerte por excelencia, rey de los animales, temido y admirado. Para los romanos se representaba la virtus militaris, la virtud guerrera. El valor, la fuerza indomable y el dominio sobre el enemigo.
En un escudo, la imagen del león comunicaba a simple vista que el portador estaba bajo el signo de la ferocidad y la victoria. En la mitología, el león estaba unido a Hércules, especialmente al episodio de la piel del león de Nemea, que se convirtió en su símbolo. Por eso, un león en un escudo evocaba al héroe divinizado, protector de guerreros y modelo de resistencia inquebrantable ante la dificultad. También se relacionaba con deidades solares y guerreras, como Mitra o incluso con Júpiter, a quien se ofrecían leones. En el arte romano, los leones aparecen a menudo en contextos triunfales en relieves imperiales. Simbolizaban el poder absoluto del emperador, que, como un león, domina a las fieras y enemigos bárbaros. En un escudo, un león podía ser una proyección del poder de la misma Roma, que devora y somete al mundo. Los escudos con leones no eran simples decoraciones, servían para intimidar al enemigo, mostrando un animal que evocaba poder y terror. Al mismo tiempo infundían confianza y orgullo en el propio soldado, que se veía como portador de la ferocidad del león. La cabeza de Medusa también fue un motivo apotropaico, pues espantaba el mal, desviaba el mal de ojo y aterrorizaba al enemigo. Colocar el rostro de la gorgona en el escudo convertía al portador en alguien protegido por el símbolo antiguo de invulnerabilidad. Era muy usado en la decoración militar y civil romana, en mosaicos, armaduras y estandartes. El rostro podía evocar una máscara teatral muy familiar para un romano del siglo I. En ese caso podía simbolizar la dualidad entre el humano y lo divino, la representación y el papel que juega cada soldado dentro del ejército. También podía aludir a la memoria de los antepasados. En los rituales familiares se usaban máscaras funerarias, las imagines maiorum, con las que los vivos mantenían presente el linaje y el honor. Así, un escudo con máscara podía ser un signo de continuidad, tradición y prestigio familiar. Algunas de estas imágenes podían ser rostros de dioses protectores, como Marte, Minerva o Hércules, estilizados en forma de máscara. Servían como símbolo de que el soldado estaba bajo la mirada y protección de la divinidad. El rostro en el escudo actuaba entonces como un talismán personal contra la desgracia. Una cara fija en el escudo tenía un efecto psicológico en combate, pues el enemigo se enfrentaba a una mirada penetrante, casi sobrenatural. Esto encajaba con la idea romana de que la guerra era también un choque de símbolos y creencias espirituales, no solo de armas. En unidades más elevadas o vinculadas a la corte se aprecian motivos más elaborados, como los escudos decorados con soles de 10 puntas, corazones y ángeles, como los del Comes Domesticorum Peditum. Estas figuras pueden interpretarse como símbolos del rango alto, cargados de significado político y religioso. Pasamos a otro símbolo de la Roma imperial. Aunque en nuestros tiempos nos suena más a símbolo de amor, para los romanos del siglo I después de Cristo, el corazón tenía un significado muy distinto, más ligado a lo vital y lo simbólico que a los sentimientos románticos. Para los romanos el corazón era el centro de la vida y la fuerza del cuerpo. Pintar un corazón en un escudo podía simbolizar que el soldado llevaba la fuerza vital y el valor en su interior, que su corazón estaba firme y decidido frente al combate. Este símbolo también estaba asociado con la ya nombrada virtus, es decir, el valor, la fortaleza moral y la capacidad de afrontar el peligro. En la práctica militar, un escudo con corazón podía ser una declaración de coraje, mostrando que la legión o la unidad no temía la muerte. Algunos textos filosóficos y religiosos vinculaban el corazón con la conexión entre el hombre y lo divino, pues en él residía la fuerza que permitía actuar conforme al destino o la virtud. Así, un corazón en el escudo podía ser también un talismán protector, simbolizando que el portador estaba en armonía con su propia fuerza y con los dioses. Los ángeles fueron otro símbolo de los escudos romanos tardíos, sobre todo en la época del Bajo Imperio, entre los siglos III y V después de Cristo. No eran ángeles al estilo cristiano moderno, pero tenían un significado simbólico muy claro. Hacia finales del Imperio, el cristianismo empezaba a coexistir con la tradición pagana mientras se fusionaba con los símbolos militares. Los escudos de la Notitia Dignitatum muestran figuras aladas que se pueden interpretar como mensajeros divinos o genios protectores. Protoángeles en la iconografía cristiana, una reinterpretación de los genii militares paganos. Para un soldado romano tardío, estas figuras aladas simbolizaban la protección divina sobre la legión. Un genius era el espíritu protector que guiaba y daba poder a un individuo, un lugar o una comunidad, como una legión. A menudo se representaba como una figura joven, a veces con alas y a veces llevando un cuerno de la abundancia. El genius de la legión protegía la unidad en su conjunto. Recordaban que la fuerza humana estaba subordinada a la voluntad divina. Con el cristianismo, la iconografía evolucionó. Estos genii se estilizaron como ángeles, combinando lo tradicional y lo religioso emergente. Al igual que otros motivos que inspiraban a los soldados, recordándoles que no luchaban solos, los ángeles intimidaban al enemigo, al mostrarles las figuras sobrenaturales que protegían a la legión. Simbolizaban orden, justicia y la intervención divina en la guerra.
Para un romano consciente, los ángeles representaban la armonía entre el mundo humano y lo divino. Recordaban que la victoria dependía tanto de la fuerza como del favor divino, y que los ejércitos formaban parte de un orden cósmico superior. Y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado. Nos veremos en el siguiente trabajo del lenguaje de los símbolos.